Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Geopolítica 2.0. Hoy vamos a tratar un tema muy interesante por cuanto forma parte de esos ejemplos que en la historia reposan y que deben ser de vez en cuando utilizados como para recordar que las cosas ocurren y que encuentran siempre una solución. Vamos a tratar del tema del conflicto del Vietnam. Sí, el conflicto del Vietnam, ese conflicto que generó 2 millones de muertos en la población vietnamita y casi 60.000 muertos por parte de las tropas estadounidenses. Ese es un conflicto entre los Estados Unidos y Vietnam que respondía pues, a una visión de la política exterior norteamericana de ese entonces, que es la que llaman, pues, respondía al tema del maniqueísmo, es decir, la lucha entre los buenos y los malos. La ideología había penetrado. Y cuando decimos ideología, nos decimos en el sentido de excesiva politización de las decisiones en materia de política exterior de los Estados Unidos. Ellos, Truman, particularmente el presidente que logró pues, heredar el poderío de los Estados Unidos al finalizar la Segunda Guerra Mundial en Europa, fue de alguna manera atrapado en un dilema. Él estuvo atrapado en un dilema en la emergente, en la naciente, en la floreciente Guerra Fría, producto de los desencuentros que natural e inevitablemente se iban a producir tanto entre los Estados Unidos como con la Unión Soviética y el resto de países que fueron paulatinamente adhiriendo a la visión geopolítica de la Unión Soviética. Por otro lado, estaba el tema también del anticolonialismo. El anticolonialismo fue una moneda que corrió libremente por el mundo y que fue abrazada por múltiples países, entre ellos por los propios Estados Unidos. Por lo tanto, decimos que Truman, para el año 45, 46, 47, 48, estuvo atrapado en ese dilema entre la Guerra Fría frente a la Unión Soviética y el anticolonialismo. Él, de alguna manera, producto de esa visión digamos tanto acartonada, repito, maniqueísta de los buenos y los malos, confundió a la figura de Ho Chi Minh, el tío Ho, como le llamaron en los años 50 y 60, al gran líder vietnamita, con Mao Zedong. Eso le dio pues, pie al amigo Truman para que extendiera todo ese andamiaje bélico, amenazante, de contención en cualquier escenario internacional, ¿no?, por parte de los Estados Unidos a la Unión Soviética. Extendió, en todo caso, la Guerra Fría, esa guerra de contención, como le llamare un famoso diplomático norteamericano, como la necesidad pues, de adecuar la política exterior a una política de contención de la Unión Soviética. El caso es que Truman la trasladó, la Guerra Fría, al territorio asiático, particular y significativamente al Vietnam. Posteriormente a la presidencia del presidente Truman, vinieron otros hombres al poder, quienes de alguna manera heredaron esa rémora, heredaron ese conflicto, heredaron ese momento de tensión, repito, en el marco de la Guerra Fría, particularmente en el caso de Eisenhower, y por qué no decirlo, el presidente Kennedy y el presidente Johnson, quienes de alguna manera le dieron continuidad y aceleraron un proceso para destruir, para minar, para reducir al mínimo la expansión, digamos, soviética aliada para ese momento con los chinos, pensando pues que China iba a participar en el conflicto en Vietnam, cosa que era totalmente falso. Felizmente, a finales de los años 60, debido pues a los innumerables problemas, porque esa fue una guerra que no solamente afectó a los 60.000 soldados norteamericanos, marines que murieron en territorio vietnamita, en las selvas vietnamitas, o los innumerables heridos, los mutilados de guerra, sino que eso fue una guerra que se trasladó desde las selvas vietnamitas hasta el propio territorio norteamericano, en el sentido que una buena porción de ciudadanos norteamericanos, ojo, de ciudadanos norteamericanos, quienes desde una postura crítica impugnaron la guerra. Y bueno, eso dio pie pues, para que surgiera un conjunto de movimientos
críticos militantes que van desde de los elementos raciales hasta los elementos deportivos. Y el caso más emblemático lo constituye el casus Clay, que devino pues en el famoso gran boxeador Muhammad Ali, quien fuera campeón mundial en 1950 y algo, 58, y bueno, pasó a ocupar los primeros sitios de la lucha en el boxeo, pues en los pesos pesados, pero a su vez, él se convierte en un símbolo de la rebeldía frente a esa guerra. Decidió no ir a combatir sobre pretexto de que los vietnamitas no le habían hecho nada al Vietnam y luego abrazó, por supuesto, la religión musulmana. El caso es que la situación se había complicado de tal manera que los Estados Unidos se vieron atrapados por un conflicto en el mundo exterior, en el mundo asiático, frente al Vietnam y otras partes de Indochina, y frente a un conflicto con una buena parte de la sociedad norteamericana que impugnaba ese conflicto. Entre ellos, repito, el caso de Muhammad Ali, el caso de Jane Fonda, el caso de líderes políticos, incluso demócratas o republicanos, que mantenían una situación de disenso frente a las grandes decisiones que tomaba el presidente Johnson, quien muy alegremente logró transportar inicialmente, trasladaron asesores militares, trasladaron dinero, recursos para que esta cónclave de militares vietnamitas dirigieran su conflicto. Sin embargo, la corrupción en ese país fue de tal magnitud que los propios Estados Unidos, ante la posibilidad de perder, en su perspectiva, en la presencia o su influencia en la zona, deciden participar activamente con sus ejércitos y enviaron casi 500,000 de soldados, en el cual murieron 60,000 y el resto fueron heridos, mutilados, unos cuantos decenas de miles de desaparecidos, creándose realmente un boquete en la sociedad norteamericana, obligando al sistema político norteamericano a repensar seriamente qué es lo que acontece en el Vietnam y por qué razón los Estados Unidos están participando en ese conflicto del Vietnam. El caso es que Vietnam, como todos sabemos, ahora estaba dividido en dos, en el Vietnam del Norte y el Vietnam del Sur, producto pues de la lucha anticolonial, que en el año 53 los propios vietnamitas, encabezados por el tío Ho Chi Minh, el tío Ho, y por su gran estratega militar, Nguyen Van Giap, lograron arrinconar a las tropas francesas y liberaron la parte norte, mientras que la parte sur quedó en manos de este grupo de militares, lográndose una división, el Vietnam del Norte y el Vietnam del Sur. La guerra del Vietnam a la que participan los Estados Unidos es justamente la expresión del intento tanto del norte como del sur de unificarse, pero para los cuales tanto los grupos militares que gobernaban el Vietnam del Sur se oponían y encima de ellos contaban con el respaldo de los Estados Unidos, del gobierno norteamericano, para afianzar su presencia y evitar que ese país cayera en manos del comunismo y ocurriese pues lo que llaman los historiadores de las relaciones internacionales la teoría del dominó. Pues si caía Vietnam, ya había caído China, ya había caído Corea del Norte, caía una vez más también Corea del Sur, caía Vietnam, Vietnam del Sur, se afianzaba, perdón, Vietnam del Norte, caía Vietnam del Sur, luego Camboya y Laos. Todo el continente de la Indochina iba a caer en manos de los comunistas, para lo cual entonces los Estados Unidos se crearon pues la teoría famosa del dominó, de que cae una ficha, caen otras fichas más adelante. Sin embargo, en los Estados Unidos se creó una gran discusión a nivel académico, a nivel político, a nivel del sistema bélico norteamericano, eso que llaman la industria bélica, el complejo bélico militar de los Estados Unidos, y bueno, comenzaron a repensar las salidas para ese conflicto por cuanto se sabían que los Estados Unidos tenían la gran tecnología, pero no contaban con el apoyo, con el desprendimiento, con la sabiduría que están luchando por la liberación de su país, de un pueblo vietnamita que no tuvo miedo en enfrentarse a los norteamericanos, como tampoco tuvo miedo en enfrentarse a los chinos y a quienes también derrotaron, y como tampoco tuvieron miedo de derrotar a los franceses. Sin embargo, políticamente llegó al poder a los Estados Unidos Richard Nixon, quien nombra como presidente del Consejo de Seguridad vamos a decir, al experto, al historiador, al conocedor de los intríngulis de la historia y del manejo de las relaciones internacionales, uno de los hombres de mayor cultura y de mayor conocimiento en la materia, llamado Henry Kissinger, profesor, conocedor del tema, y quien desde una perspectiva de análisis de la historia y de eso que llaman renovar las fuerzas profundas de la historia, comprendió el papel tan significativo que desarrolló Ho Chi Minh y comprendió
que Ho Chi Minh, de no haberse concluido, de no haberse desarrollado ese conflicto, hubiera sido un hombre, un comunista neutro, hubiese jugado un papel parecido al que jugó Tito en los años 50 y 60 en la antigua Yugoslavia. Sin embargo, el condicionamiento, el maniqueísmo con el cual se vio atrapado la administración norteamericana llevó pues a ese país a desarrollar un conflicto bélico, un conflicto absurdo, innecesario, estéril, por cuanto de alguna manera no se puede disfrazar la historia. Fue la primera gran derrota de los Estados Unidos a nivel internacional en un conflicto bélico. Ahora resulta que, repito, murieron 2 millones de vietnamitas, el descalabro de la economía vietnamita fue evidente, murieron 60.000 marines, desaparecieron otros tantos miles, mutilados de guerra, heridos por todas partes, el disenso en la sociedad norteamericana dieron al traste pues con ese conflicto y obligaron a las autoridades norteamericanas a repensar una salida. ¿Qué era la salida? Lo que justamente la importancia de todo conflicto, porque todo conflicto no puede estar eternamente, era la paz. Kissinger, quien fue el que dirigió pues todos los pasos para lograr un concierto entre Norteamérica y Vietnam para orquestar la paz, fueron un proceso muy largo de 6 años de discusión. Es interesante pues que mientras en Vietnam tanto los bombarderos B-52 norteamericanos destruían el Vietnam del Norte, mientras los soldados disparaban napalm en Vietnam del Sur, pero al mismo tiempo los guerrilleros vietnamitas llamados los del Vietcong masacraban a los soldados norteamericanos y bueno, el combate seguía. En París se inició un proceso complejo, lento, arduo, difícil para conseguir la paz. Durante un año estuvieron discutiendo las partes el tipo de mesa que iban a utilizar para sentarse definitivamente a sacar las cuentas y discutir la paz, que es donde va a ceder cada uno de estos actores implícitos en este conflicto. Fueron 6 años, repito, largos, 6 años tensos, de una dificultad inmensa. El idioma, los caracteres, los vietnamitas actúan de una manera, los norteamericanos de otra, piensan cada uno cómo responde, la mesa que utilizaron, si era mesa redonda, si era mesa rectangular. En fin de cuentas, se logró la paz por cuanto las partes se pusieron de acuerdo y colocaron en París, en la discusión, como centro vital de esa discusión, la necesidad de obtener la paz. Para los Estados Unidos, una paz honrosa, y para el gobierno vietnamita, una paz que alcance y que le permita la unificación de Vietnam del Norte con Vietnam del Sur, una de las enseñanzas y una de las grandes aspiraciones de esa figura tan emblemática llamado Ho Chi Minh, o como le llaman en Vietnam, el tío Ho, cuya larga barba y delgada figura le permite y le mostró al mundo una humildad y una sencillez con la cual mostró una gran valentía sin necesidad de estar pegando gritos, ni llamar a otro que huele a azufre, ni llamarlo al otro borracho, sino que fueron hombres muy decentes, muy ponderados, quienes mostraron, repito, un deseo por alcanzar sus objetivos, mientras en el Vietnam se combatía, mientras en el Vietnam se bombardeaba, mientras en el Vietnam, en las selvas, Vietnam, árbol por árbol, metro por metro, se caían los soldados de parte y parte. Bueno, en París, las partes discutiendo, las delegaciones, tanto norteamericanas como las vietnamitas, discutiendo, hasta que por fin lograron la paz. Hay una foto emblemática, por demás, de Madame Binh, quien fue la viceministra de Relaciones Exteriores, acompañando a Le Du Toc, el gran negociador vietnamita, con la parte norteamericana, ataviada con un vestido blanco vietnamita, en el estilo vietnamita, muy delgado, muy hermoso, brindando con una copa de champaña con el Henry Kissinger, en el justo momento en que en Vietnam están combatiendo palmo a palmo, árbol tras árbol, pero ellos estaban discutiendo la paz y los otros estaban disparándose por la paz. Lo significativo de todo esto es que de parte y parte hubo voluntad para alcanzar la paz, sin necesidad de ceder en sus partes, en sus orgullos y en sus principios. Lo significativo es que hubo paz, hubo acuerdo porque ambas partes lo acordaron y lo querían. El caso es que, repito, los vietnamitas lograron lo que andaban buscando, la paz, y los Estados Unidos, y ninguno en sus países recibió los insultos,
los improperios, particularmente en Vietnam, que era la parte que más sufría de ese conflicto bélico. Jamás acusaron a Madame Binh o a Le Duc de traidores, de estar negociando, entre comillas, por cuanto están conversando con el enemigo. Con el enemigo hay que conversar. Los conflictos no son para toda la vida. Los conflictos son situaciones particulares de no entendimiento entre las partes que llegan a unos niveles. Por eso alcanzan el nivel de conflictividad y por eso se llaman conflictos. Porque es un disenso que no se resuelve dialogando y se llega a conflicto hasta tanto las partes no se ponen de acuerdo para evitar que el conflicto se siga desarrollando y llegan a un proceso de negociación, que no es lo mismo hacer negocios. Negocios son los que están haciendo hoy en día los Estados Unidos con el Vietnam. Vietnam, curioso lo que es la historia y lo que es la vida, algo que mucha gente debe aprender. Hoy en día es el principal aliado de los Estados Unidos en toda Indochina. Parece mentira, pero así es. Parece mentira, pero es tan cierto como el agua es H2O. El caso está en que Vietnam hoy en día ocupa un sitial, tiene una política exterior acorde con las dimensiones de su tamaño, mas no se deja ningunear por ningún otro, por muy fuerte o por muy poderoso que sea. Y la mejor demostración es el disenso que mantiene Vietnam justamente con China, al país al que derrotó, ese país tan pequeño de hombres menudos y pequeños, quienes con una valentía, pero a su vez con una gran sencillez, mostraron su dignidad sin necesidad de bajarle la cabeza a ningún poder. Hoy en día, repito, Vietnam es un aliado de los Estados Unidos y cuentan con el apoyo de los Estados Unidos para desarrollar lo que otros quisieron hacer y no pudieron. Los Estados Unidos, a su vez, encuentran que una salida hacia el Pacífico, o su entendimiento con el Pacífico, es el entendimiento de esa realidad que está surgiendo allí, que encabeza China, pero que en la cual está también presente el Vietnam, está el Japón, están el resto de países del sudeste asiático, todas las costas del Pacífico, para lo cual cada uno de los actores, incluso algunos latinoamericanos que van a dar a la parte del Pacífico, están pendientes de lo que pasa en ese mundo. Solo algunos otras realidades, quienes caprichosas y absurdamente enamoradas de un proyecto fracasado, observan el mundo con un retrovisor, pero al revés. En vez de verlo hacia adelante, lo ven hacia atrás. Eso es la gran enseñanza que te ofrece Vietnam, que es un país que luego de haber vivido un conflicto bélico de las proporciones que vivió, logró sentarse a firmar la paz, a concertar la paz con su gran enemigo, y hoy ese gran enemigo es su gran amigo y es su gran aliado para encontrar los elementos, la clave pues para fomentar su desarrollo y convertir justamente a Vietnam en lo que se ha convertido, en una economía sana, próspera, decente, en la cual con todos los problemas que pueden surgir en una sociedad que busca abrirse campo a diversos escenarios, pero está allí y el Vietnam anda apuntando hacia otras regiones. En el caso venezolano lo ha apuntado con una gran y sabia actitud. Lástima que lamentablemente Venezuela o la política exterior de Venezuela no haya comprendido la dimensión de un país como Vietnam en su gestión para hacer la paz, para concertar la paz, para alcanzar la paz, y para, a partir de haber concertado esa paz, lograr entenderse con su gran enemigo, quien hoy es su gran aliado, como son los Estados Unidos. Igualmente pasa a los Estados Unidos, quienes prácticamente han pasado la página y encuentran en Vietnam su gran aliado para el desarrollo de su gestión, de su política exterior y particularmente de su geopolítica en esa zona que es tan importante para el mundo como para los vietnamitas, para los Estados Unidos y para el mundo en general. Bueno, queridos amigos, muchas gracias y hasta una próxima oportunidad cuando nos veamos de nuevo en Geopolítica 2.0.